Gracias en esta tarde, mi Señor, aleluya, porque nos permites estar aquí en tu casa una vez más, Señor. Gracias por cada familia, Señor, que tiene a bien ofrendar, diezmar, Señor, aportar para tu obra, Señor Jesús. Sabemos que de lo recibido de tu mano te damos. Bendice, Señor, a cada familia de Iglesia Vida, a cada joven, a cada hermano, a cada hermana, Señor. Glorifícate de una manera especial, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, bendito Dios. Todos decimos amén. ¿Por qué no salen a su clase los jóvenes, los niños? Amén. Y nos quedamos los demás aquí. Gloria a Dios, para ir a la palabra de Dios ahí en el libro de Lucas, capítulo 17, versículo 32. Gloria a Dios. Lucas 17, versículo 32. Y antes de leer rápidamente, le quiero decir algo rápido. Orando a Dios, gracias a Dios por nuestro pastor que nos permite compartir la palabra, amén. Y orando a Dios en estos días, el Señor traía a mi mente hace 32 años más o menos que prediqué mi primer mensaje, y tenía yo 16, 17 años y prediqué sobre esto, pero en aquel tiempo, todavía tengo mis notas por ahí, hay un video todavía de cuando estaba más gordito y más joven, y el tema era: escapa por tu vida, no mires tras ti. Ahorita lo voy a entender, pero miré tras mí y me aparté de Dios. Y el Señor me traía a mi memoria todo eso antes de ese tiempo. Y ahora me dio este tema, el peligro de mirar atrás. 32 años después, hermanos, hoy puedo decirlo que gracias a Dios y por la gracia de Dios estoy aquí todavía. Amén. Y Él me ha enseñado mucho peligro de mirar atrás. Lo viví. Amén. Y de eso quiero hablar en esta tarde. Vamos a la palabra entonces y luego oramos y se sientan. Amén. Y se sientan. Pero la palabra de Dios la leemos en el nombre de Jesucristo, amén. Y simplemente dice, la leemos todos juntos. Acordaos de la mujer de Lot. Amén, oramos, hermanos, y así toma su lugar. Bendito Dios, te damos gracias en esta tarde por el privilegio que me da, Señor, una vez más de estar en este lugar, Señor, y compartir tu palabra. Señor, háblanos de una manera especial, Señor, a todos los que estamos aquí, mi Dios. Úsame, Señor, de una manera especial, que pueda yo, Señor, en esta noche entregar lo que me has dado de una manera, Señor Jesús, como tú quieres que sea, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Puede tomar su lugar, hermano. El peligro de mirar atrás. Si usted abre su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 17. Amén. Usted va a ver, empezando del versículo 1, Jesús enseñando primero que aunque los tropiezos son inevitables para uno, los discípulos deben evitar causar daño espiritual a otras personas y tienen que practicar el perdón continuo. Y dice ahí incluso repetido. ¿Cómo lo repetimos? Dice en el versículo 3, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Amén. Y luego más adelantito, en el mismo capítulo 17, habla sobre el poder de una fe genuina. Y les enseña a los discípulos, amén, a que aunque sea una fe tan pequeña como la de un grano de mostaza, puede mover montañas, y sobre la actitud de humildad que debe caracterizar o tener a quienes sirven a Dios, comparándolos ahí en esa escritura como siervos que simplemente cumplen su deber. Y dice en el versículo 10, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que habíamos de hacer hicimos. En otras palabras, les estaba dando una lección y diciéndoles que si haces solo lo que te dicen, bueno, sigue siendo inútil.
Amén. Porque es necesario a veces hacer más de lo que se nos pide. Gloria a Dios. Después sigue narrando ahí la historia de los 10 leprosos que claman por misericordia al Señor. Amén. Jesús los sana, pero da la casualidad que solo uno, y samaritano, dice la palabra, vuelve a darle las gracias. ¿Y dónde estaban los otros 9? Amén. Y ahí resalta la importancia de la gratitud y el reconocimiento a Dios cuando Él hace algo por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pero de repente, hermano, leyendo todos esos versículos del 1 al 31, llegamos al versículo 32. Y ahí fue cuando se me prendió la alarma, gloria a Dios. Porque Jesús reduce una advertencia enorme en una frase tan breve como que una trompeta despierta a uno en la madrugada o como cuando uno está bien dormido en la noche y de repente se oye el trueno y uno hasta brinca, aleluya. Y leemos que dice, acordaos de la mujer de Lot. Acordaos de la mujer de Lot. No agregó más explicaciones. Si usted lee, ese es un solo versículo, porque es una gravedad, hermano, evidente. Es algo, aleluya, que el Señor les estaba diciendo, tienes que acordarte de hace 1800 a 2000 años. Acordaos de la mujer de Lot. Porque, ¿sabe, hermano? Salir de Sodoma no basta. Solamente. Si Sodoma sigue viviendo en la memoria, en la imaginación, en el deseo. Recordar con anhelo aquello por lo cual Dios ya nos liberó, ya nos sacó, es abrirle la puerta al retroceso. Aleluya. Y la mujer de Lot miró hacia atrás. Dice la palabra que mientras escapaban, y no solo miró, pero desobedeció la orden de los ángeles que le decían, escapa por tu vida, no mires tras ti. ¿Y qué hizo? Mostró un corazón que estaba apegado a lo que estaba dejando atrás. Aleluya. Esa acción, hermano, de esta mujer simboliza el peligro de mirar con anhelo la vieja vida. Mirar con anhelo el pecado o aquello de lo que Dios ya nos ha llamado a apartarnos. Jesús usa este ejemplo para decir, no regreses emocional ni espiritualmente a aquello de lo que Dios ya te libró. Amén. Aleluya. No regreses emocionalmente ni espiritualmente a aquello de lo que ya te saqué. Aleluya. No te aferres al pasado cuando Dios te está llamando a ir hacia adelante. Gloria a Dios. Porque, hermano, el mundo va a ser destruido. Si usted lee Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17, nos dice claramente, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, y el mundo pasa. Y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya. Volver al mundo, hermano, es volver a algo que ya está sentenciado a la nada. Imagínense, quiero que en esta noche pensemos en eso. Porque a veces se nos hace fácil, hermano, y se lo digo por experiencia, le contaba al principio. Se nos hace fácil volver a pegarnos al mundo. Y no nos damos cuenta, hermano, que eso nos puede destruir, así como destruyó a esta mujer. En el contexto de Lucas 17, Jesús enlaza esa advertencia con su regreso. Si usted sigue leyendo ahí, claramente va a entender usted que quienes se apegan a esta vida o a sus seguridades terminarán perdiendo la verdadera vida. Aleluya. En otras palabras, hermano, el Señor Jesús nos está advirtiendo de una urgencia para vivir preparados, sin nostalgia por lo que quedó atrás. Jesús nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, dice la palabra, no para negociar con el pasado, no, sino para afirmar el señorío de Él sobre lo que fuimos, somos y seremos. Aleluya. Hermano, estamos en momentos difíciles, tiempos difíciles. Solo basta que usted vea la internet, las noticias, todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Aleluya. Y nosotros como pueblo de Dios tenemos que tomar decisiones firmes en nuestro caminar cristiano. Y sabe, hoy es el día de decidir no mirar atrás.
No se puede caminar, hermano, hacia el destino de Dios con los pies hacia adelante y el corazón mirando hacia atrás. No se puede caminar hacia el destino de Dios con los pies hacia adelante y el corazón mirando hacia atrás. No se puede correr la carrera eterna con la mirada fija en recuerdos que Dios ya juzgó y ya perdonó. Aleluya. Pero ¿sabe cuál es nuestro problema, hermano? Que a veces nosotros ya sabemos que Dios nos perdonó, pero nosotros no nos perdonamos. Y seguimos culpándonos de cómo era, cómo fui, no soy nadie, no soy nada, no valgo nada. Aleluya. Por eso es necesario, hermano, antes de mirar el futuro debemos pedirle y rendirle el pasado a nuestro Dios. Aleluya. La cruz, hermano, no es un adorno para cada domingo, cada miércoles, cuando uno lo mira a Él crucificado en la palabra. Es el altar donde muere lo viejo para que nazca lo nuevo. Aleluya. Y hoy, hermano, nuestro Señor Jesús nos invita a tomar una decisión definitiva. Cerrar las puertas del ayer, atar la nostalgia del pecado, y dice en Hebreos 12:2, y fijar los ojos en Jesús, aleluya, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús. Hermano, y usted pensará, bueno, este mensaje es como algo que nos está condenando. No, es para despertarnos, hermano. Si yo hubiera entendido esto hace 32 años, créamelo, no hubiera sufrido todo lo que sufrí. No hubiera pasado tanto dolor por el que pasé. No me hubiera intentado quitar la vida un día. No me hubiera tantas cosas, hermano, cuando uno decide voltear atrás, mirar atrás. Aleluya. Esta palabra, hermano, es para levantarnos. No es para que recordemos lo que perdimos, no. Sino para que abracemos lo que Dios ya nos dio, aleluya. Lo que Dios nos puede dar en esta nueva vida en Él. Gloria a Dios. La invitación, hermano, en esta noche es simple de parte de Dios. Es clara, vamos a avanzar con todo el corazón, sin mirar atrás. ¿Saben por qué? Porque Él abre el camino donde no hay camino. Y cuando Él nos dice marcha, uno tiene que marchar. Aleluya. La mujer de Lot, el corazón, hermano, no puede quedarse en Sodoma, en el mundo hoy día. Génesis 19 nos narra el juicio de Dios sobre esta ciudad de Sodoma y Gomorra y la misericordia que alcanzó a la casa de Lot. Cuando usted lee, hermano, ese versículo, ese capítulo 19, en medio de esa escena, usted de verdad, yo lo leo cada que lo leo y me imagino una película, un escape de esos tremendos que uno ve hoy día, con helicópteros y buques y barcos y no sé qué tanto. Bueno, aquí se estaba derrumbando estas ciudades. Estaban a punto de perecer toda la gente, todo lo que estaba ahí. Y de repente dice la Escritura y registra el versículo que retumba, hermano, como campana en el alma mía, por lo menos. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Imagínese eso, hermano, hermana, esa escena. Y uno va corriendo y de repente voltea hacia atrás. No dice que ella corrió a Sodoma ni que algo se le olvidó, no. Simplemente dice, bastó una mirada para revelarlo todo. ¿Qué era todo? Era una confesión, hermano. Su cuerpo había salido, pero su corazón todavía estaba atado a esa ciudad. Aleluya. Y cuando el corazón se queda, hermano, escúcheme, los pies se detienen. Por eso la palabra no se equivoca. De la abundancia de tu corazón es lo que vas a hablar. Aleluya. Por eso se volvió estatua, una figura con forma pero sin vida, con presencia pero sin avance. Se quedó estatua, paralizada. La sal, hermano, preserva. Cuando uno usa sal es para muchas cosas, pero aquí la sal lo que hizo fue petrificar, paralizar a esta mujer. Aleluya. Y sabe, hermano, así queda la fe cuando la nostalgia del pecado ocupa el lugar que le pertenece a Dios.
Aleluya. El peligro de mirar atrás, hermano, tiene muchas formas. Porque usted dirá, bueno, el hermano está diciendo que él volvió atrás y fue una vida miserable y fue, sí. Pero hay muchas formas, hermano, donde uno voltea atrás o puede mirar atrás y ni siquiera percibirse de que lo está haciendo. Por ejemplo, recordar los buenos tiempos del mundo. ¿Cuánta gente hoy día sigue recordando, oh, es que yo allá, yo hacía, yo hago, y con nostalgia lo hace? No arrepentido, pero nostálgico. Justificar lo que Dios ya llamó pecado. Nosotros todavía seguimos volteando hacia atrás y pensando que a lo que Dios no le agrada, pero uno lo justifica. Eso es voltear atrás también. Guardar objetos. Gente que hermanos, hoy día, gente que está en una iglesia, amén, que todavía guarda cosas que le recuerdan el pasado. Y que eso lo detiene y lo sigue volteando a mirar hacia atrás. Sí, señor. Música mundana, le llamo yo. Imagínese, hermano, música, eso es algo tremendo hoy día. Amistades. Pero yo voy a hacer que mi amigo, aunque no vaya a la iglesia, lo voy a hacer que se convierta a Dios. Y cuando usted se da cuenta, ya lo están convirtiendo ellos a usted. Prácticas o identidades que abren puertas al ayer. Mirar atrás, hermano, puede ser también consultar rencores viejos. Gente que uno dice, nunca te voy a perdonar. Y sin darse cuenta, usted sigue volteando atrás a ver a esa persona, sea quien sea. Y usted está detenido, paralizado, no puede avanzar porque sigue volteando a ver a esa persona a la cual todavía hay ese rencor, ese resentimiento. Revisar viejas heridas, hermano, cómo nos gusta a veces empezar a rascarle a la herida. Y pensar en eso que nos hicieron, eso que nos lastimó, nos dañó tanto, aleluya. Alimentar viejas excusas. ¿Sabe que cuando me aparté de Dios, ese era mi voltear favorito? Y cuando la gente venía y me decía, ¿por qué se fue de la iglesia? Porque nadie me apoyó. Esa era mi excusa. Porque nadie me apoyaba en mi casa. Por eso me fui. Y Dios me hizo entender, no, el problema eras tú. Tú decidiste voltear atrás. No era con la persona que vivías, no eran tus papás, no eran tus hermanos, no eran tus hijos, eras tú. Pero alimentamos viejas excusas, hermano. Y todo eso, hermano, como cuerdas invisibles, nos están deteniendo para poder avanzar y llegar al propósito donde Dios quiere tenernos. Porque escuches eso, cuerdas invisibles. Pero a veces la persona llega a retroceder, hermano, poco a poco hasta llegar a una vieja vida o al mundo. Porque no se da cuenta de esas cuerdas que lo están atando. Y que sigue volteando atrás y que sigue retrocediendo y que sigue escuchando y mirando cosas que ya no le agradan a Dios. Sí, amén. Y cuando leemos, acordaos de la mujer de Lot. Dios, hermano, nos está simplemente advirtiendo para no voltear atrás. El Espíritu Santo, aleluya, no nos señala cuando llegamos, sentimos la presencia, nos llena, aleluya, no nos señala, no hace un mal, hermano, para humillarnos, sino para sanarnos. Cuando usted siente la presencia de Dios, se llena de Él, aleluya, Él lo puede sanar, Él puede hacer que usted olvide todo. Pero escuche, hermano, la salida del pasado no termina cuando cambia el ambiente. Termina cuando Cristo cambia su afecto. Si algo va a apuntar, apúntelo eso. La salida del pasado no termina cuando cambia el ambiente. Cuando usted decide, ya voy a cambiar el ambiente, no. Pero termina cuando Cristo cambia su afecto de usted por esas cosas. Voy a ir a una fiesta mundana, como quiera voy a ir y yo puedo ir a evangelizar a alguien. Y aquí le puse mi mamá. Mi mamá solía y mi papá ir a fiestas mundanas, siendo cristianos.
Y yo una vez los reuní a los dos y le dije, ¿por qué van a esas fiestas donde hay alcohol, donde hay baile, donde hay...? Y me dijo mi mamá, porque ahí también podemos evangelizar. Le digo, ok. A los 3 días regresé y le dije, ¿a cuántas personas evangelizó en la fiesta? Me dijo, había mucho ruido. Le dije, sí, yo sé que había mucho ruido y usted se tuvo que ir porque le hacía daño el ruido. Le dije, entonces, ¿usted cree que ese es un lugar sano para usted como hija de Dios? Y dijo mi mamá, no, bueno, jamás volvió a ir a una fiesta. Hermano, pero cuando cambiamos nuestro afecto por lo que le agrada a Dios, porque sin darnos cuenta muchas veces esos detalles, hermano, esas zorras pequeñas, son las que dañan el viñedo, son las que empiezan a dañar nuestra vida espiritual. Por eso hoy oramos, Señor, ordena mis afectos. Que yo me pueda mover en lo que tú amas, en lo que a ti te agrada, que aborrezca lo que tú aborreces. Que pueda entender, Señor, lo que tú quieres que yo haga, dónde vaya, qué miro, qué escucho. Y alguien dirá, pero yo no he regresado. Pero la pregunta, hermano, que hoy nos tenemos que hacer es no si regresaste, sino si sigues deseando lo que dejaste atrás. Porque el deseo prepara el camino para el paso y el paso prepara el camino para la caída. Cuando empezamos a desear esas cosas que no le agradan a Dios, hermano, tarde o temprano vamos a caer. Tarde o temprano vamos a mirar atrás. Por eso Jesús dijo, acordaos de la mujer de Lot. Recuérdalo para que tu corazón no se apegue al mundo. Recuérdalo para que tu mirada no se distraiga de Jesús. Recuérdalo para que no cambies el avance por un recuerdo. Acordaos de la mujer de Lot. Tremendo versículo, hermano. Acordaos de la mujer de Lot. Y es que, hermano, renunciar no es perder. Renunciar es saber escoger. Moisés en Egipto, la escritura nos presenta a Moisés como un hombre que le dio la espalda a Egipto 2 veces. La primera huyó por temor después de matar al egipcio. La segunda renunció por fe cuando obedeció el llamado de Dios. Ahora vea, hay una gran diferencia entre huir del pecado por miedo a las consecuencias y renunciar al pecado por amor a Dios. Amén. Aleluya. Dice en la Biblia, en Hebreos capítulo 11, versículo 24 al 26, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Escuche, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés, hermano, no perdió el palacio. Alguien pensará y dirá, qué tonto Moisés, ¿cómo escogió ser maltratado que vivir como un rey en el palacio? No, él no lo perdió, él lo renunció. Sí, aleluya. Renunciar no es perder, hermano, es escoger correctamente. El palacio ofrecía privilegios, sí, pero no propósito. Ofrecía comodidad, sí, pero no llamado. Aleluya. Cuando el pasado, hermano, persigue, Dios no negocia con el pecado, con Faraón. Entonces, él da una orden al pueblo. Entonces Jehová dijo ahí en Éxodo 14, 15, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Que marchen, no puedes marchar volteando hacia atrás, porque te vas a caer. Esa palabra, hermano, es algo tremendo, porque hay oraciones que Dios responde con un levántate y anda. Hay males que no se abren para los que razonan. Escuche, se abren para los que obedecen. Aleluya. Renunciar por fe y en obediencia a Dios, hermano, reordena los afectos. Reordena los afectos, redefine el éxito y reescribe la historia personal. En esta noche tenemos que pedirle a Dios, ayúdanos a saber escoger.
a saber renunciar. Renunciar a Egipto no es solo dejar de hacer cosas, es dejar de desear cosas. Esa es la clave. No solo dejar de hacer, pero dejar de desear. Porque cuando empieza el deseo, hermano, después viene lo siguiente. No es solo salir del sistema del mundo, es dejar de admirarlo. Y cuando el corazón deja de admirar, hermano, a Egipto, el pecado, los pies dejan de buscarlo. Yo sé que aquí hay testigos de eso. Antes, cuando andábamos en pecado y usted empieza a dejar de admirar, a dejar de escoger ese tipo de cosas, cuando menos se da cuenta ya no buscó nada de eso. Se le olvidó totalmente. Y alguien dirá, bueno, pero yo siento que las tentaciones me persiguen, los recuerdos, culpas, gloria a Dios. La respuesta sigue siendo la misma, hermano. Marche, avance. No se puede detener. Avance en obediencia, aunque el mal esté adelante, aunque va a haber situaciones, va a haber problemas, siempre va a haber, hermano, pero uno tiene que avanzar. Uno tiene que marchar. Aleluya. El Dios que nos sacó, hermano, es el que nos sostiene. El que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable es el que nos guarda, es el que nos guía, es el que nos enseña. Aleluya. El Dios que le llamó, hermano, es el que le va a abrir camino en esas circunstancias, en esos problemas. Gloria a Dios. El Dios que le prometió, hermano, lo va a cumplir. Aleluya. Cuando Dios dice nunca más, hermano, es nunca más. Frente al Mar Rojo estaba el pueblo de Israel. Y sabe lo que me imagino que ellos veían su pasado viniendo hacia ellos. Imagínense qué más tentación. Que este pueblo frente al Mar Rojo no había salida más. Tenían la única salida, volver al pasado. Voltear para atrás y volver al pasado o seguir de frente. Y meterse a un mar y ahogarse. Eso era lo que veían sus ojos. Y ahí habló Dios por boca de Moisés, y Moisés dijo al pueblo en Éxodo 14:13, no temáis, estad firmes, aleluya, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Hermano, y eso pareciera como una frase motivacional para alguien, pero no, aleluya. Yo lo veo como una orden, un decreto del cielo. Cuando Dios te dice nunca más, Dios no está exagerando, hermano. Dios está estableciendo un límite espiritual en su vida. Sí, amén. Aleluya. Hay cadenas, hermano, que se rompen y no se vuelven a soldar. No. Cuando Dios rompe una cadena, hermano, ahí quedó rota totalmente. Amén. Aleluya. Hay puertas que se cierran, hermano, y no se vuelven a abrir. Aleluya. Hay ciclos que se terminan y no pueden reiniciar más. Pero esa palabra, hermano, se experimenta solamente haciendo algo, marchando y no discutiendo. A veces tendemos a preguntarle tanto a Dios y discutirlo y cuestionarlo, hermano. Pero cuando usted aprende solo a marchar, sin mirar atrás, di a los hijos de Israel que marchen. Mucha gente, hermano, espera y piden un mar abierto para poder marchar. Dios en esta noche a alguien le está diciendo, necesito pasos de obediencia para yo abrir el mar. Sí, amén. A veces Dios no abre ese mar, hermano, porque no avanzamos nosotros. Estamos estancados todavía en el pasado y mirando atrás de vez en cuando. Aleluya. La fe que avanza, hermano, honra a Dios. Y Dios honra la fe que avanza. Ve qué interesante. Cuando uno tiene fe y avanza, eso honra a Dios. Pero Dios honra a alguien que avanza con fe. Aleluya. Si el pasado viene persiguiendo al hermano, no negocie con él. Avance. Avance. Si la culpa le grita a alguien, no le responda, solo avance. Puesto sus ojos en Jesús. Si el miedo paraliza a alguien, hermano, no lo consulte, avance.
A veces sentimos eso, hermano, miedo y nos detenemos a indagar, a pensar por qué. Y nos detenemos sin darnos cuenta. Y empezamos a voltear atrás sin darnos cuenta. El mar, hermano, no obedece a una explicación, obedece a la palabra de Dios. Sí, aleluya. Cuando tenemos problemas, hermano, este es el mejor libro. Esta es la mejor llave, aleluya. Gloria a Dios. Pero hay algo que se necesita. Permanecer conectados. Permanecer conectados, hermanos. Si alguien a mí me dijera, ¿cómo le haces hoy día para no volver al mundo como te pasó hace 32 años? Yo le diría eso, tienes que permanecer conectado. No te puedes desconectar por nada del mundo. Porque sin presencia, hermano, todo se pudre. Sí, amén. Hay quienes dicen, yo soy buen cristiano, vengo a la iglesia cada domingo, soy de una buena familia, tengo un buen corazón. Mi esposa no está, pero ella era una de esas. Ella me decía en aquel tiempo, ¿para qué me voy a bautizar? Yo soy buena. Nunca he hecho daño a nadie, mi familia es buena familia. Y hasta que entendió el por qué se tenían que bautizar. Pero sabe, hermano, a una nevera, a un refrigerador, algo tan sencillo, de la marca que sea, si usted la desconecta, todo lo que está dentro se pudre. Sea la marca que sea. Jesús lo dijo con esta palabra, Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Ahora, ahí quiero hacer un énfasis. Porque desconectarse, hermano, no siempre es dejar la iglesia. No. ¿Sabe? A mí me preocupa cuando veo gente aquí en el altar y de repente ya no los veo en el altar. Cuando veo gente orando en el altar y de repente ya no están aquí, ya están ahí, o más atrás, y de repente ya se fue. Porque desconectarse, hermano, no es solo el que se va de la iglesia. No. No es dejar el ministerio. A veces es dejar la intimidad con Dios. Cuando usted hace una autoevaluación suya y usted misma dice, antes oraba 1 hora diaria, ahora ya oro 20 minutos. Algo está mal. Eso es un foco rojo de que algo nos está haciendo voltear para atrás. Ahí es cuando uno tiene que acordarse de la mujer de Lot. El retroceso espiritual, hermano, escúcheme bien, por favor, empieza cuando los secretos se enfrían. Esas oraciones que solo yo sabía hacer y que solo yo sé hacer en la iglesia, en mi casa, en mi cuarto de oración, en mi closet, donde ya no hay más de eso. Algo está pasando, algo está sucediendo en mí. El retroceso espiritual empieza cuando los secretos se enfrían. El enemigo, hermano, escúcheme, por favor, no necesita sacar a un creyente de la iglesia. No. A él le basta con desconectarlo de la presencia de Dios. Y usted puede estar aquí sentado todos los domingos, todos los miércoles, todos los días, y desconectado de la presencia de Dios. Aleluya. Por eso oramos, hermano. Por eso ayunamos, por eso yo le doy gracias a Dios de todo lo que se hace en este lugar. Le decía a mi esposa ayer, habrá gente que dirá que es mucha iglesia. Para mí no es suficiente todavía. Aleluya, porque necesitamos esto para poder avanzar, hermano. Necesitamos esto para poder crecer en nuestra vida espiritual, para poder llegar a nuestra meta. ¿Cuál es la meta? El cielo. Aleluya. Por eso ayunamos, por eso meditamos en la palabra, por eso nos congregamos, hermano. No para ganar puntos, no, sino para permanecer vivos. Aleluya. Porque cuando uno se empieza a desconectar, hermano, de la presencia de Dios, empezamos por lo más simple, a culpar a alguien, a culpar a otras personas, a volver a hacer cosas, hermano, que no tenemos, que no le agradan a Dios. Por eso en esta noche es necesario enchufarnos a Él una vez más. Recuerdo
cuando a mi esposa le estaba embarazada y yo le prometí, le dije, nunca voy a dejarte ir a una cita sola. Todas tus citas voy a ir contigo. Cuando estuve, todos los 9 meses que estuve embarazada, y fui. Y en una de esas fuimos a su ultrasonido, cuando nos iban a decir qué iba a hacer Abraham. Y, hermano, cuando le hicieron el ultrasonido, yo nunca había escuchado eso en realidad. Dijeron, vamos a ver el cordón umbilical, que esté bien. Y dije, wow, ¿a poco eso lo pueden ver ahí? Me dijo, sí. Y ahí, hermano, el Señor me empezó a hablar en ese día, en ese lugar, en ese cuarto de hospital. Cuando salimos del hospital, yo empecé a llorar en el carro y empecé a orar. Y dijo mi esposa, ¿estás bien? Le dije, qué verdad tan grande me acaba de enseñar el Señor aquí en este ultrasonido. Me dijo, ¿qué? Le dije, cuando ese cordón umbilical se rompe, nuestro hijo va a salir al mundo, se va a desconectar de su mamá. Pero cuando nosotros como cristianos rompemos el cordón umbilical que nos une al Padre, a nuestro Padre, se rompe. ¿Y sabe a dónde vamos? Al mundo. Aleluya. Y yo le decía, yo quiero estar conectado de Él siempre. Yo no quiero que ese cordón se rompa. Yo necesito estar conectado de Él todos los días. Aleluya. Porque cuando ese cordón se rompe, hermano, hay peligro. Va a haber peligro. En esa ocasión nos dijeron, necesitamos ver que el cordón esté bien, que esté sólido, que esté bien puesto, bien amarrado. Yo no sé la palabra que utilizó, pero yo empecé a pensar en ese momento, dije, wow. Dijo, porque si se rompe este cordón, el niño puede sufrir. Qué verdad tan poderosa me enseñó ese día el Señor, hermano. Porque cuando nosotros nos desconectamos de ese cordón con Él por medio de la oración, por medio de la palabra, hay peligro. Hay mucho peligro de ir al mundo. Aleluya. Por eso es necesario, hermano, en esta tarde, si alguien está desconectado, no se preocupe. Aquí nadie lo va a juzgar. No somos nadie. Nadie va a criticar nada, hermano. La solución no es culparse, es volver a enchufarse a Él. Aleluya. Es volver a servirle a Él. Gloria a Dios. Vuelva a la oración sencilla, vuelva a la Biblia abierta. ¿Sabe? Cuando yo empiezo a sentir algo así de mi tiempo, un poco de desconexión, lo primero que hago es regresar a la palabra. Regresar a la palabra, regresar a la palabra, hermano. Volverse a enchufar con Él. Y cuando usted se enchufa con Él, hermano, usted va a sentir cómo empieza a tener vida otra vez. Cómo empieza a experimentar todo, hermano, lo que el Señor tiene para usted y su familia. A veces hay crisis, hermano, y la crisis revela el pacto. A ver si me da tiempo, todavía me falta algo aquí. Y vemos el ejemplo de Orfa y Ruth. En los días de Noemí, 2 nueras, ustedes ya conocen la historia, tomaron rumbos distintos. En medio de esa crisis, Orfa besó a su suegra y volvió al pueblo y a sus dioses. Pero Ruth, en cambio, hizo un pacto que resonó en el cielo para mí. Ruth 1:16, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Vea, hermano, había una crisis ahí con estas 2 mujeres. Pero la crisis, aleluya, revela si la fe es conveniencia o convicción. Orfa eligió la comodidad de lo que ya conocía. Bueno, yo me voy y me regreso. Pero Ruth eligió el camino del pacto con Dios y con su suegra. Y el pacto, hermano, la llevó nada más y nada menos que a Belén. La metió a ella en la genealogía del Mesías. Y la convirtió en un testimonio de cómo Dios honra a quienes eligen no mirar atrás. Aleluya. El discípulo verdadero, hermano, no vive de emociones, vive de pactos. Vive de compromiso con Dios. Escucha, no con el pastor, con Dios. Aleluya. Porque cuando usted se compromete con Dios, hermanos, va a estar comprometido con todo el mundo a su alrededor. Con su familia, con sus hijos, con su pastor, con la gente en su trabajo. Aleluya.
No camina por atajos, hermano. Me encanta esa palabra cuando nuestro pastor usa esa palabra, atajos. A veces queremos caminar por atajos como si fuera más fácil. No, el verdadero discípulo camina por obediencia. No buscando atajos, no buscando lo más simple, lo más sencillo, como en el mundo cuando hay una pareja y empiezan a discutir, lo más fácil, vamos a divorciarnos. Es la salida más simple. Se pelea con los hijos y ya no me hables. Se arregló el problema. Eso es lo fácil. Eso es tomar atajos. Aleluya. La decisión hoy, hermano, no solo afecta a nuestro presente, pero es lo que construye nuestro futuro. Pero ¿sabe lo más importante? El futuro de nuestras generaciones que vienen en camino. ¿Qué les estamos enseñando? ¿Cómo los estamos haciendo, enseñando que elijan bien, que elijan a Cristo, que elijan a su pueblo, que elijan la voluntad de nuestro Dios? Aleluya. Por eso es necesario, hermano, quemar la ropa vieja, cerrar puertas. Aleluya. Algunos todavía guardan por si acaso aquello de lo que dicen haberse apartado. Cuando empecé mi caminar cristiano no podía ser lleno del Espíritu Santo, hermano. Y yo le decía a Dios, ¿por qué? ¿Por qué no puedo ser lleno? ¿Por qué yo miro a todo el mundo siendo lleno del Espíritu Santo? Y ya llevaba meses o quizás años en el Evangelio, en aquel tiempo, antes de apartarme. Y me puse a orar a Dios y le dije, Señor, ¿por qué? Me dijo, vete a tu closet. Así en un ayuno, me acuerdo que estaba ayunando. Me solían dar botellas de vino en el trabajo donde trabajaba, por regalos que iba la gente a sus países y me traían botellas de vino. Nunca fui un borracho, honestamente. Mi vicio era otro, trabajar mucho y descuidar todo. Pero tenía como 40 botellas de alcohol en mi closet guardadas. Y cuando el Señor me dijo, ve al closet, le dije a mi esposa, ayúdame. Vamos a abrir y hacer tiradero de alcohol en el zinc. Hermano, eso fue un viernes, el domingo fui lleno del Espíritu Santo. Estaba guardando algo, hermano, por si acaso. Aleluya. Tomando atajos, música que despiertan viejos deseos, contactos que reabren puertas, amistades que no necesitamos, que todavía lo seguimos guardando ahí, teniendo ahí por si acaso. Aleluya. La palabra, hermano, nos lleva a un despojo real y verdadero en Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24, en cuanto a la pasada manera de vivir. Despojaos del viejo hombre, que está viciado, escuche, conforme a los deseos engañosos. Aleluya. Y renovaos en el espíritu de nuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aleluya. Quien deja recuerdos abiertos, hermano, deja rutas abiertas. La gracia que nos salvó también nos entrena para decirle no a lo que nos destruye. Y esa debería ser la oración de todos los días de nosotros, hermano. Y cuando cerramos la puerta, la paz se instala en uno. Y cuando la paz se instala, hermano, la mente se aclara y el corazón descansa. Gloria a Dios. Pero a veces optamos por darle la espalda al propósito de Dios. Se lo digo por experiencia. Jonás conocía la voz de Dios, pero ¿qué hizo? Tomó un rumbo diferente. Él sabía lo que Dios le había, a donde lo había mandado, lo que le había prometido, lo que tenía que hacer. Y dice en Jonás 1:3, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Estaba mirando hacia atrás. Estaba huyendo del propósito de Dios. Y mira, hermano, huir, se lo digo por experiencia, nunca resuelve el llamado. ¿Sabe lo que hace? Lo retrasa y lo encarece. Eso es lo que hace. Cuando Dios le tiene un llamado a alguien, hermano, y usted huye de su llamado, lo único que está haciendo es retrasar ese llamado. ¿Y sabe a quién le va mal? A uno. Uno es el que sufre.
Uno es el que vive vidas miserables. Uno es el que no entiende qué está pasando, por qué me pasa, por qué esto, por qué el otro. Porque estamos huyendo, hermano. La tormenta que apareció en ese barco no era mala suerte. Era la misericordia de Dios, deteniendo a un profeta que se estaba escapando del propósito perfecto de Dios. Imagínense si hoy día nos ponemos a pensar cuántas veces me he tratado de apartar del propósito de Dios. El Señor me llamó a hacer esto y yo sigo apartado de Él, sigo volteando a otro lado, sigo mirando hacia atrás. Aleluya. Pero el Dios, hermano, que envía esas tormentas, también envía grandes peces para rescatarnos, para redirigirnos. Es por eso, hermano, que yo sigo y siempre voy a estar agradecido con Dios, porque yo le digo a mi esposa, ¿cómo es de bueno Dios que después de años estar apartado, totalmente perdido en el pecado? Y el Señor tuvo misericordia de mí. Pero ¿sabe qué? Todavía la sigue teniendo de todos los que estamos aquí. Sí, amén. Aleluya. Y cuando oramos desde ese vientre del pez, desde esa necesidad, desde esa angustia, hermano. Yo no oraba en el vientre del pez, yo oraba, me arrodillaba en la sala de la casa y le decía al Señor, ¿por qué estoy vacío? ¿Por qué me siento así? Teniéndolo todo. Aleluya. Porque estaba apartado de Él, porque había volteado hacia atrás, porque había decidido voltear hacia atrás y dejar de mirarlo a Él. Pero sabe, hermano, Dios no se rinde con el que se rinde a Él. Dios no se rinde con el que se rinde a Él. Perseverar sin rendirse. Necesitamos fuerzas, siempre. Por eso me gusta mucho Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. El cansancio es real, sí. La fatiga es real, hermano. Pero esperar en Jehová no es pasividad, es confianza activa. A veces pensamos que esperar en Él es estar sentado sin hacer nada, no. Esperar en Él es tener confianza una y otra y otra y otra y otra vez. Es seguir orando cuando no vemos nada. Es seguir adorando cuando no sentimos adorar, porque a todos nos ha pasado, estoy seguro. Aleluya. Es seguir obedeciendo cuando no entendemos. Pero ahí seguimos avanzando, sin tirar la toalla, hermanos. Después de años peleando la buena batalla, hermano, no entregue la victoria a centímetros de la meta. No se rinda, avance, camine. Aleluya. El mismo que nos sostuvo en todas esta vida que llevamos como cristianos hasta este día, hermano, Él nos sigue fortaleciendo hoy día en nuestra carrera. Él nos sigue fortaleciendo, aleluya. Va a haber viento, sí, pero aleluya, hay ángeles que vienen, que Él manda para que estemos bien, para que estemos seguros. Va a haber millas por recorrer, sí, pero hay gracia de Dios todavía, hay misericordia de Dios todavía, hay perdón de Dios todavía. Habrá lágrimas, sí, hermano, muchas, pero todavía hay consuelo, aleluya. Y Él está aquí en esta noche, ¿por qué no se pone en pie? Corremos con los ojos en Jesús, con la mirada puesta en Él, hermano. Hebreos 12:1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo la vamos a correr? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aleluya. En esta noche, hermano, yo le invito a soltar lo que nos estorba, a callar esas voces del pasado que siguen retumbando todavía, a avanzar en la palabra de Dios. Lo que quedó atrás, hermano, no define lo que viene. No. El Señor tiene otros planes para usted y su familia, para mí y mi familia.
Lo que Él hizo en la cruz, hermano, define nuestro presente y asegura nuestro futuro en el cielo. Aleluya. Si hoy decidimos, hermano, no mirar atrás, vamos a ver cómo el Señor empieza a abrir mares, cómo empieza a cerrar puertas, aleluya, cómo empieza a firmar nuestros pasos. Y cuando quiera voltear, hermano, recuerde la voz del Maestro diciendo, como le dijo a los apóstoles, acordaos de la mujer de Lot. Acordaos de la mujer de Lot. No para temer, sino para perseverar. No para paralizarnos, sino para avanzar. No para vivir, aleluya, el ayer, sino para correr tras el galardón. En el nombre de Jesús, hermano. Y siempre recordando que nuestra meta es el cielo. ¿Por qué no oramos? ¿Por qué no levanta sus manos ahí donde está? Aleluya. Y le pedimos al Señor, todos los que estamos en esta noche aquí, Señor, no me permita, Señor, mirar hacia atrás. No, aleluya. Señor, has sido tan bueno con cada uno de nosotros, mi Dios. Gracias, Señor, porque podemos entender, mi Dios amado, aleluya, y comprender que sigues estando con nosotros, Señor. Que sigues guardándonos, cuidándonos, Señor. Gracias por esta palabra. Ayúdanos, Señor, a ser fuertes cada día, a no vivir del pasado, Señor, sino al contrario, puestos nuestros ojos en ti, mi Dios, una y otra vez. Aleluya, Señor. Glorifícate de una manera especial en esta noche, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, aleluya, que está aquí, pueda guiarnos más y más, Señor, a cada uno de los que estamos aquí. Pueda reguiarnos una vez más, redirigirnos en ese camino, Señor, en ese llamado, aleluya, que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, bendito Dios, aleluya. Gracias, Señor, porque entendemos, aleluya, Señor, que necesitamos de ti, mi Dios, y que no podemos mirar atrás. Aleluya, gracias, Señor.